Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a la doctora Catalina Cárdenas, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud de Arguineguín. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a tratar con la doctora Cárdenas del mareo, el mareo en relación con el vértigo. Doctora, una patología muy frecuente en los centros de atención primaria. Efectivamente es una de las causas por lo que más nos consulta y que más difícil es de responder de manera inmediata, puesto que la gente confunde muchas veces el mareo con la sensación de inestabilidad, con el vértigo, y entonces nosotros pues tenemos que hacer pues una buena anamnesis y preguntar muy detalladamente todo lo que le está sucediendo a ese paciente. Como vemos, vamos a definir entonces lo que es el mareo y las causas en sí. La sensación de mareo es uno de los motivos de consulta más frecuentes de atención primaria, del 2 al 5% de la población general, que alcanza el 7% en mayores de 60 años. Vemos que es una patología que a medida que aumenta los años, aumenta su frecuencia, ¿no? En cuanto a su etiología, hay que hacer un diagnóstico diferencial, siendo las causas más frecuentes de mareo por orden de frecuencia el vértigo periférico con un 44%, siendo el vértigo posicional paroxístico benigno el más frecuente, el 22% de todas las causas de mareo. O sea, vemos que una de las causas de mareo es el vértigo, con lo cual nosotros tenemos que hacer diferenciar ese pequeño detalle que quizá el paciente pues dice estoy mareada, pero le tienes que preguntar si le giran las cosas, si cómo es el mareo, o si tiene sensación eso de inestabilidad, como vemos adelante. Otra causa sería mareos en general multicausales, que es un 26% en las causas, trastornos psiquiátricos un 16%, causa desconocida tenemos un 3%, muchas veces no se llega a la causa en sí del mareo, vértigo central un 11% y cardiovascular del 6 a 14%. Vemos que la causa de origen vascular es de las menos frecuentes, pero en cambio es de las más peligrosas, quiero decir que es quizás de aquellas que nosotros tenemos que derivar con mayor frecuencia. Vemos que entonces que a mayor edad del paciente se incrementa el porcentaje de frecuencia de mareos de causa cardiovascular, vértigos centrales, mareos multicausales. Los mareos se pueden encuadrar en 4 grandes grupos: el psicógeno mal definido, el de fallecimiento o presíncope, la inestabilidad y el vértigo en sí. Mareo mal definido o psicógeno. Este es muy frecuente en atención primaria, quizás de los que más nos van, y quizás de los que a nosotros nos cuesta más trabajo explicarle al paciente que eso sea un mareo de tipo psicógeno, porque también es verdad que muchas veces lo que nos dicen es, pero bueno, no me ha hecho ninguna prueba y ya me está encasillando, digamos, de alguna manera. Y digamos que este tipo de mareo se define por la sensación de tener la cabeza como hueca, embotada, como flotando, como si se fuera a caer, cosa que casi nunca ocurre. O sea, los pacientes a lo que nos refieren es, tengo la sensación de que mi cabeza, pues, de que no tengo nada en la cabeza, de que me voy a caer en cualquier momento, pero nunca se caen, eso es verdad, nunca llegan a caerse, que es lo que nosotros tenemos que negar, si realmente en algún momento de eso que ellos dicen, casi me caigo, si se han caído, porque entonces estamos en un presíncope. Aparecen en situaciones estresantes o en ambientes cerrados o llenos de gente. Vemos que las situaciones estresantes vuelven a ser otra vez una causa más de otra patología que, digamos, bastante frecuente en la atención primaria. Y en la actualidad han aumentado ese tipo de patologías debido a, o sea, hay mucha ansiedad, mucho estrés por el tema de pérdida de, la pérdida del trabajo o la sensación de que vas a perder el trabajo, vas a trabajar enfermo, con gripe, con resfriado. Cuando tú te paras un poquito a hablar con los pacientes que tienen diferentes patologías en relación con vértigo, con mareos o demás, tú le preguntas que si tiene problemas, que si tiene preocupaciones, y entonces sí que te empiezas a decir, bueno, soy la única mantenedora, me van a quitar ya la paga que tenía, tengo una hija en paro, tengo que pagar los recibos. Entonces tú te das cuenta que hay todo un conglomerado de factores que efectivamente son de origen psíquico, aunque son, bueno, psíquico, las preocupaciones en sí. La realidad es que de base hay una gran preocupación, pero que no, vamos, que esa preocupación es lo que te está generando a través de un círculo interno, esa sensación de mareo, de cabeza hueca, de sensación de que te vas a caer, de que te encuentras mal, pero en realidad la causa en sí está como dices tú, en la sensación de la vida cotidiana, cosas que ocurren y que nosotros no sabemos también. Yo lo he visto mucho en consumo de tóxicos, digamos tóxicos que cada vez son más frecuentes
en la sociedad actual, quiero decir, sobre todo en zonas además en relación con el turismo y demás, pues en muchas ocasiones pues se consumen sustancias que muchas veces ni sabemos cuáles son porque no las conocemos o las traen de fuera o porque realmente nosotros no las conocemos, ¿no? Digamos que los médicos siempre somos los últimos que nos enteramos de lo que consume el paciente, ¿no? De alguna manera. Y también produce con el síndrome de abstinencia, a lo mejor está tomando algo, no te lo quiere decir, y entonces acude a la consulta por eso, por sensación de mareo, más que mareo, de vértigo, o sea que de una sensación de miedo a muchas veces hasta a conducir suele ocurrir mucho, ¿no? Pero bueno, esto es ya una situación más complicada de investigar. Yo pienso que en estos casos pues hay que remitir a la unidad de salud mental y a otros especialistas si no lo vemos claro. Aparece, como decíamos antes, en situaciones estresantes, en ambientes cerrados o llenos de gente, muy frecuente también. Se asocia a trastornos de ansiedad, depresión, trastornos somatomorfos y digamos que bueno, que era lo que yo explicaba antes un poco, ¿no? Que es investigar un poco las causas de base. Desfallecimiento o presíncope. Es un cuadro brusco, breve, de recuperación rápida, caracterizado por sensación inminente de que se va a perder el conocimiento. Es frecuente durante el episodio la bradicardia o taquicardia, el pulso filiforme y la palidez. Digamos que en este caso el presíncope sí que ya es una causa de derivación. Yo los presíncopes todos los derivo de inmediato al hospital porque puede haber una causa orgánica debajo que en un centro de atención primaria o en un servicio de urgencia no lo puede saber. La inestabilidad es otra causa que la gente define como sensación de mareo, porque por mareo muchas veces nos llegan hasta los infartos, quiero decir, tengo mareíto, una fatiguita, y entonces sí que bueno, que es difícil porque tú no sabes realmente a qué se está refiriendo. Cuando un paciente dice mareo, yo siempre le digo, pero ¿qué tipo de mareo? ¿A qué se refiere? ¿Dónde tiene el mareo? El mareo lo tiene usted en la cabeza, le giran las cosas alrededor, tiene sensación de fatiga, náuseas, dolor en la boca, el estómago, porque realmente el paciente dice mareo, fatiga y todo eso, y sobre todo el mareíto canario es muy traicionero, ¿no? Porque muchas veces el mareíto canario es un infarto, o sea que lo definen así, y después no quieren que lo traslades a ningún sitio, porque hoy realmente, bueno, siempre yo pienso que ha existido el miedo de que te trasladen al hospital, porque ya desde que entras parece que ya tu vida pierde la autonomía, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que la perdemos cuando entramos en un hospital porque tenemos que ponernos en manos de otros responsables. Y entonces vamos a definir lo que es la inestabilidad como causa de mareo. Es la sensación de que se pierde el equilibrio, de que camina de manera inestable. Consiste en una pérdida de control postural en bipedestación, o sea, de pie o al caminar, con tendencia a caer y referido a piernas y a tronco. Desaparece al sentarse y se descubre en la exploración física. Valoración de atención primaria del paciente con mareo. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, en el que la anamnesia, o sea, la historia del paciente juega un papel fundamental en el diagnóstico inicial, ya que debe permitir encuadrar el mareo en uno de los 4 grandes grupos que antes habíamos comentado. Entre, digamos, los antecedentes personales, indagaremos sobre la existencia de patología óptica. O sea, hay que ver si el paciente pues tiene o ha tenido alguna patología del oído que puede llevar a que efectivamente le dé mareo y entonces ya lo desviamos por ahí. O simplemente que tenga tapones. A veces una exploración externa del oído ya nos permite ver un poco digamos, del inicio del diagnóstico. Una causa neurológicas previas que pueden tener relación con el mareo, así como episodios de migraña, traumatismo craneoencefálico, previos, antecedentes de ansiedad o depresión, factores de riesgo cardiovasculares, fármacos, tóxicos, tabaco, alcohol. Las características del mareo deben ser las que nos orientan para encuadrarlo y tener efectivamente, como por ejemplo tener la cabeza hueca, nos orienta siempre hacia una causa psicógena. El desfallecimiento, sensación de ir perdiendo el conocimiento, sería el presíncope, sensación de inestabilidad o desequilibrio, el déficit sensorial múltiple o giro de objetos, que entonces sí que es el vértigo. Que en ese no vamos a hacer hincapié hoy. Otro dato que debemos... El vértigo es cuando, por ejemplo, la habitación gira mientras está... El vértigo es realmente una situación incomodísima porque la persona realmente no puede ni caminar. Es diferente a la persona que dice,
llega y te dice, bueno, tengo como sensación de mareo, que tengo la cabeza hueca, que no. Ese es distinto. O sea, cuando llega una persona realmente con vértigo, es que la tienen que llevar como sujeta porque no puede caminar. O sea, el que haya padecido un vértigo verá que tiene que tumbarse y aún tumbado, quiero decir que es una causa urgente de tratamiento. Otro dato que debemos conocer del propio mareo es la duración y curso del mismo, así como factores desencadenantes o acompañantes, especialmente el cortejo vegetativo en el vértigo periférico, neurológico en el vértigo central o hipoacusia en el síndrome de Meniere del oído. La exploración física debe incluir siempre 3 maniobras que son las de mayor rentabilidad diagnóstica. La toma de tensión en decúbito, 5 minutos, y bipedestación, 1 minuto. Para la hipotensión ortostática, que genera también esa sensación de mareo. Porque la gente dice, lo que me ocurre últimamente es que me mareo cuando me levanto. Y eso prácticamente llega a ser normal, quiero decir. Pero porque se levanta de prisa. Exacto. ¿no? Estás acostada, te levantas de prisa, lo que tienes que hacer, te sientas, ¿no? Sí, eso muchas veces nos ocurre a nosotros cuando ponemos una vía periférica con un suero que tenga nolotil o que tenga... Y están tumbados y se levantan de golpe y ¡boom!, se marean. No se han mareado porque la medicación les haya sentado mal ni nada de eso, sino simplemente porque ha hecho una hipotensión ortostática. O sea que es una cosa que lo que hay que enseñar al paciente, digamos, que es a levantarse de una manera más suavecita. Primero se levanta de lado, después se siente, después se pone de pie. Pero hay gente que hace ¡boom!, se pone de pie y se cae al suelo. O sea que, sí, y que al caerse al suelo pues puede hacer un traumatismo. Doctora, y si una persona está embarazada, una persona, en este caso una chica, de momento. De momento sí. De momento. ¿Los mareos le vienen a todas las embarazadas o hay embarazadas que no suelen tener mareo? El mareo de la embarazada pues muchas veces es por hipotensión, porque con el embarazo la tensión normalmente se suele bajar, salvo casos digamos, de patología de hipertensión en el embarazo. Y también suele ser, se da mucho el mareo de tipo psicógeno, porque date cuenta que el embarazo en sí es una situación de estrés. Quiero decir que quien cuando se queda embarazada no piensa, ¿y qué me va a pasar? ¿Y cómo me vendrá el feto? ¿Y cómo vendrá el niño después? ¿Y qué es lo que tengo que hacer después? Si eso lo unes a que la mujer cuando se queda embarazada, si está trabajando, tiene problemas, no se tiene en cuenta hoy en día la situación de la mujer en el trabajo, por mucha sensación de que tengamos de igualdad, yo creo que seguimos a unos niveles... todavía lejos de una consideración de la vida familiar y de la vida laboral. Por tanto, yo creo que bueno, que eso también en la mujer va generando esa sensación de estrés interno que le puede dar ese tipo de mareo. Por tanto, los mareos de la embarazada suelen ser de dos tipos. Yo he visto quizás más que el de hipotensión y demás, porque eso ya digamos que lo tienen más controlado, el de estrés, ¿no? El de estrés, ese de cabeza hueca, de mareo generado por cuestiones que no tienen nada que ver con el embarazo en sí. Pero el embarazo en sí pues, no da nada. Quiero decir que el embarazo, yo creo que es la situación fisiológica más normal y más, digamos, y más satisfactoria que puede tener una persona si le va bien, ¿no? Si todo va bien. Claro, si la persona está con mucho miedo o está con situaciones o con problemas, pues entonces no. Yo creo que actualmente, por ejemplo, yo sí que he visto últimamente que embarazadas muy pocas. O sea que tras la sensación, la situación de crisis, la sensación que yo tengo es que se ha disminuido otra vez el número de embarazos. Es verdad que también determinadas, como digo yo, determinados grupos, quizás en relación también con su religión y demás, no los han frenado porque no lo tienen permitido, quizás. Pero nosotros aquí, bueno, los que podemos controlar, pues sí que no se están teniendo muchas precauciones, existe mucho miedo al embarazo. Y bueno, la gente entiende que ahora mismo no es el momento para tener, si se tiene un hijo, no más. O sea que volvemos otra vez a aquella época de los años 80, donde prácticamente todos que nacieron entre 80 y 84 son hijos únicos, ¿no? Sí, ¿sabes? Que hubo una época que también hubo una época de crisis. Ahora la crisis parece que está desapareciendo, que bueno, que yo creo que todavía no, pero bueno. Entonces, como decíamos antes, la toma de tensión para descartar la hipotensión ortostática, la maniobra de Halpe para el vértigo posicional benigno. Yo creo que esta es una maniobra para realizar en una consulta de otorrino, efectivamente, porque nosotros no tenemos los mecanismos. Es una camilla que se baja desde atrás,
le gira la cabeza hacia el lado, digamos, que tiene la sensación de mareo, y es cuando aparece, digamos, el nistagmo del lado que tiene la patología. Pero bueno, eso no. Presencia de nistagmo para diferenciar efectivamente el vértigo central del periférico. Y completaremos la exploración física con una exploración cardiovascular, toma de tensión, coloración de piel y mucosa y auscultación cardíaca. Yo también a todo el mundo lo practico en electro. O sea, otológica, otoscopia, lo que yo decía antes, simplemente con el otoscopio ver cómo está el conducto auditivo externo, pues ya también podemos ver cómo está la situación. Tenemos que ver también otras patologías relacionadas con el vértigo, como puede ser si hay un herpes zóster, si hay, en el caso del oído, ¿no? En sí, un tapón de cera, como decía antes, o un colesteatoma, y hay que hacer también una audiometría. Pero ya esto ya sería el otorrino, ¿no? Porque nosotros no tenemos para hacer estas pruebas. De causa neurológica, pues también aquí hay que desviar también al neurólogo, porque tiene que hacer pruebas y nosotros pues no la tenemos. En cuanto a otras pruebas complementarias que sí las tenemos a nuestro alcance, tenemos el análisis de sangre general siempre, ¿no? El electrocardiograma y la audiometría, que es la que tendríamos que desviar. Desviar al otorrino. Exacto, desviar al otorrino. Hay que hacer unos test psiquiátricos que también tenemos que desviar al psiquiatra o al psicólogo, que en este caso pues es como, digamos, pensar, tener mucha esperanza en algo que no va a existir. Ahora mismo la lista de espera en la unidad de salud mental es muy alta y entonces nosotros nos vemos con ese impedimento, ¿no? Nosotros intentamos desviar a salud mental, pero ellos a su vez están sobrecargados, nos devuelven las interconsultas, prácticamente nos escriben que podemos ir haciendo mientras tanto pues una serie de cosas por lo que nosotros le contamos, pero realmente eso no sería lo ideal sería que lo hubiese por lo menos, pues eso, que le hicieran la primera consulta para descartar y luego pues nos remitieran, pero la primera consulta está en 3 meses más o menos. O sea que si nosotros tenemos una persona que tiene este tipo de mareo y creemos que es un mareo psicógeno y demás y queremos desviarlo a la unidad de salud mental, muchas veces o bien nos la rechaza o bien la notan cita para mucho tiempo. O sea que en fin, el tratamiento es siempre, pues lo primero yo pienso que es tranquilizar al paciente, especialmente en el caso del vértigo, indicándose que, bueno, que es un origen benigno. En el déficit sensorial múltiple intentaremos corregir los déficits auditivo y visual, eliminaremos las barreras arquitectónicas muy importantes del domicilio, evitar la polimedicación. Es verdad que muchas veces los pacientes mayores polimedicados, por eso se dice que a medida que aumenta la edad, aumenta también la sensación de mareo, porque entre que tiene déficit visual, auditivo y el número de medicamentos pues va aumentando. Tú sabes que con el paso del tiempo pues todo con sus efectos secundarios, porque todos los tienen, pues entonces el paciente va a tener la sensación de mareo, de inestabilidad, de déficit, de este tipo de déficit sensorial múltiplo. Enseñar a levantarse del suelo y a usar el bastón, así como realizar ejercicios de rehabilitación articular. Es muy importante la rehabilitación articular porque los pacientes muchas veces, digamos, cuando se marean y se caen, después no se pueden levantar. Quiero decir que, y si están solos, quiero decir que al tener las articulaciones muy rígidas, porque es verdad que muchas veces practicamos la cultura del sillón, quiero decir que la cultura del sillón más tele, digo, el sillón más tele, que yo no digo que eso esté mal, por supuesto que sí, un ratito, pero hay que acudir a los centros que hay, a los centros de estancia diurna, a las piscinas, todo lo que se pueda aprovechar, digamos, para que nuestro organismo esté mejor, caminar, salir a caminar por las tardes un poquito, pero también el ser humano siempre como se va adaptando a, pues no quiero ser, y a medida que nos vamos haciendo mayores, pues digamos que más queremos estar en casa, no nos apetece, vemos que efectivamente estamos limitados, un día salimos, nos caemos y entonces pues las personas quizás que tengan una edad ya un poquito más mayor, pues si no tiene una persona al lado, un hijo o un familiar o una vecina o un vecino que le ayude, digamos, a salir, pues tienen miedo de salir solos. Entonces, pues eso hace que cada vez pues estén más recluidos en su propio domicilio. Afortunadamente, como digo yo, gracias a los centros de estancia diurna y a todas estas, digamos, actividades que muchas veces practican los ayuntamientos, pues gracias a eso, pues muchas veces las pacientes o las personas mayores
pues digamos que se van soltando un poquito a salir, y eso es bueno. Es bueno. Derivación, la mayoría de los mareos pueden ser tratados en atención primaria, 84%, aunque en determinados casos han de ser derivados de manera urgente, una hipotensión aguda, una alteración en el electro, la presencia de focalidad neurológica, y derivaremos de forma ordinaria, digamos, preferente pues a cardiología, si sospechamos alguna patología, pero que no es de derivación urgente, como decíamos las anteriores, al otorrino en el vértigo asociado a hipoacusia, de origen desconocido, y en el vértigo central periférico. El pronóstico vemos que en general es benigno y hay que realizar un seguimiento en el tiempo. Vemos que en realidad el vértigo mareo, el mareo en sí como tal, no es, digamos, una causa de derivación inmediata en la mayoría de los casos, que se puede tratar en atención primaria, pero sí que es conveniente que la consulte, ¿no? Que consulte con su médico de cabecera o con el enfermero en este caso, y que el enfermero nos lo pase a nosotros para poder, digamos, llegar a cuál puede ser la causa que le está originando el mareo. Según la causa, pues ya después actuaremos nosotros. Muy bien, doctora. Pues lo dejamos aquí y ya la próxima semana, doctora, vamos a habilitar un correo electrónico para las dudas que tengan los televidentes, radiantes, internautas, que usted ya le habilitaremos un correo electrónico y usted ya responderá a las dudas y sobre todo preguntas que a veces nos hacemos la ciudadanía así en general: ¿por qué bostezamos? ¿Por qué tenemos hipo? O el tema de a veces aparecen manchas blancas en las uñas. En las uñas, en la piel. En la piel, y entonces realmente son curiosidades que realmente están ahí, pero hay una razón médica, ¿no? Pues muy bien, pues muchas gracias. Gracias, doctora. Y así lo tendremos a partir de la próxima semana. La próxima semana. De acuerdo. Espero que la entrevista que hemos tenido hoy con la doctora Catalina Cárdenas, el mareo en relación con el vértigo, y también decirle eso a las embarazadas, que no se preocupen por los mareos que puedan tener en los primeros meses de embarazo. Es que además son cambios que están ocurriendo en su organismo y ya no son causa como tal de mareo, pero sí que lo que sí da el embarazo, eso sí que es verdad, pero eso sí, son las náuseas, pero no los mareos. No los mareos. Sí. Las náuseas da mucho. Claro, también el mareo en relación con una baja de atención pues puede ocurrir, efectivamente, hay que tener cuidado. Pero yo creo que en general, si la persona está sana, la mujer en este caso está sana, pues no tiene que tener preocupación y llevarlo como lo que es una situación normal, fisiológica, ¿no? Y elegida. Pues nada, pues muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Espero que en la entrevista de esto con la doctora Catalina Cárdenas, que hoy hemos abordado el mareo en relación con el vértigo, haya sido sagrado, y recordar que esta entrevista colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. No se nos vayan, que seguimos con nuestra programación de hoy.